fieles, como habíamos hablado la clase pasada, vamos a seguir con ese curso. Vamos a ver el libro de Monseñor Lefebvre, ese libro La vida espiritual, que es, como otros libros también que se editaron, una recopilación de citas de Monseñor, de distintas fuentes, vamos a ver, agrupadas según un tema, ¿no es cierto? Un libro bastante bien hecho. La importancia del tema, ¿por qué elegimos, ¿no es cierto?, la vida espiritual? Obviamente que siempre fue importante la vida espiritual. Podemos decir que uno no puede ser católico verdadero sin tener una vida espiritual, una vida interior verdadera. No es algo optativo, es algo esencial para ser un verdadero católico. Pero además, me acuerdo que conversábamos con algunos alumnos el primer día del curso. Además, si pensamos en nuestros tiempos actuales, tiempos de crisis muy profunda, de hecho vimos, ¿no es cierto?, esas palabras de San Pío X, hablando de toda esa terrible crisis que vivimos y que él incluso decía que podría hacer pensar que ya había surgido el anticristo, que diría hoy. En esos tiempos de confusión muy terribles, nosotros corremos el peligro de hacer frente a esa situación sin un verdadero espíritu sobrenatural. Nosotros empezamos a leer, qué sé yo, noticias, a ver cosas, hay mil conjeturas y nosotros nos alarmamos, nos angustiamos, como si la providencia de Dios no gobernara todo, como si Dios no fuera omnipotente, ¿no es cierto? Como si estuviéramos nosotros en las manos exclusivamente de Bill Gates y del nuevo orden mundial, lo que sea. No, estamos en las manos de Dios, completamente en las manos de Dios, y toda esa gente no puede mover un solo dedo sin que Dios lo permita, y si lo permite es un designio muy especial de su sabiduría infinita. Ellos mismos no pueden hacer nada sin esa permisión de Dios. Por eso se puede juntar el mundo entero, el infierno entero, no tiene ningún poder frente a la omnipotencia de Dios, por supuesto. Por eso, más que nunca es necesario para nosotros tener una vida espiritual, una vida interior profunda, verdadera. No podemos realmente sobrevivir en esa crisis sin una vida espiritual profunda, sólida, verdadera. No podemos sobrevivir. Por eso, muy interesante ese libro en el cual Monseñor Lefebvre nos va a conducir. Leyendo los textos, Monseñor Lefebvre no se da cuenta que realmente fue un hombre de una gran santidad, una santidad muy profunda y a la vez muy simple. Es lo que vamos a ver reflejado en ese libro. Les voy a mostrar el PowerPoint. Monseñor decía, si Dios me concede la gracia, quiero tratar de entresacar de la Suma Teológica la espiritualidad de Santo Tomás, el doctor angélico. A través de su santidad y de la profundidad de sus enfoques, nos ha comunicado en la Suma todo lo que se requiere para dar a la vida espiritual un desarrollo extraordinario. Siguiéndolo, estamos seguros de cimentar la vida espiritual en fundamentos sólidos y estables. Nuestra vida espiritual tiene que aferrarse a las realidades divinas y sabemos que toda la Suma Teológica es cristocéntrica y está orientada hacia nuestro Señor. Palabras importantes de Monseñor, como habíamos comentado un poquito también en la clase pasada. Monseñor quiere fundar la vida espiritual en bases sólidas, no una espiritualidad simplemente sensible, basada
en un fervor sensible. Lo que está, obviamente, Dios lo puede dar, pero es como una consecuencia de esa solidez del conocimiento verdadero de Dios. ¿Y quién nos puede dar esa solidez del verdadero conocimiento de Dios? Santo Tomás. Entonces, se ve que la espiritualidad de Monseñor Lefebvre estaba profundamente fundada en esos principios muy sólidos del conocimiento de Dios en Santo Tomás de Aquino. Ese libro no es un tratado exhaustivo, sistemático, sin embargo, cubre de manera bastante completa, ¿no es cierto?, sus aspectos fundamentales. Las fuentes de esa obra se han sacado de los retiros que predicaba Monseñor, homilías, conferencias, pero sobre todo conferencias espirituales que dio en Mortán, el seminario, y el itinerario espiritual. Además, Monseñor recurría con cierta frecuencia a algunos libros, obviamente que muchos otros, pero algunos que señalan en el libro es el Catecismo del Concilio de Trento, la inhabitación del Espíritu Santo en las almas de los justos, Cristo ideal del monje, de don Columba Marmión, un autor que era muy apreciado y que le gustaba mucho a Monseñor, y escritos del padre Garrigou-Lagrange. Yo les pongo ahí el email del priorato porque hemos compartido algunos de esos libros en formato digital. Los que quieran lo pueden mandar, inscribirse en ese email y yo les mando el link para bajar esos libros en formato digital. Cuando decimos la palabra vida espiritual o vida interior, inmediatamente, o muchas veces por lo menos, los fieles dicen: eso es algo para los religiosos, los sacerdotes, las monjitas, pero para mí no. Eso son cosas místicas o elevadas. Y es un gran error, un gran error. Monseñor dice: se suele exagerar mucho la diferencia entre la vida interior de una persona del mundo y la de una religiosa, de un sacerdote o de un misionero. Solo hay una clase de vida interior y un único modo de unirse a Dios, una sola clase de justificación y un solo amor a las almas, porque solo hay un Jesucristo, causa ejemplar y modelo de todo hombre que viene a este mundo. Ahí cita San Pablo: nos eligió antes de la constitución del mundo para que seamos santos. El ideal de toda alma que ha venido a este mundo consiste en que nos volvamos otros Cristos, no exterior sino interiormente, y modelemos nuestras almas con la suya. Entonces, un primer principio importante que nos recuerda Monseñor: la vida espiritual, la vida interior, la vida de oración profunda, verdadera, es para todos los cristianos, para todos nosotros, para los fieles, para los sacerdotes. Nuestro Señor Jesucristo nos ofrece su gracia a todos y quiere y pide de nosotros a todos esa vida espiritual, esa vida interior, esa vida de oración. Vamos a ver la división del libro. Tiene 4 partes. Primero, Dios y su amor por nosotros. Entonces vamos a contemplar los atributos de Dios. Monseñor Lefebvre va siguiendo la suma, ¿no es cierto?, ese conocimiento profundo de lo que es Dios. La segunda parte sería nuestra respuesta a Dios, a ese amor de Dios, cómo respondemos. La tercera parte, los auxilios, cuáles son los medios que Dios nos pone a nuestra disposición para llegar, ¿no es cierto?, a Dios, para conocer, amar y llegar a Dios. Y en la cuarta parte, nuestro destino, la vida eterna. En una introducción general, Monseñor Lefebvre primero nos va a hablar qué es la vida interior. Va a hablar de una manera muy sencilla, una conversación con Dios.
De hecho, Garrigou Lagrange, que cita Monseñor, dice: la conversación íntima de cada uno consigo mismo constituye nuestro querer rotundo. Y acá, por rotundo, él quiere dar a entender una voluntad profunda, íntima, de alcanzar la santidad, una voluntad radical, plena y entera. Hemos de estar decididos a avanzar, cueste lo que cueste. Acá entonces también otro principio muy importante, alentador, debemos empezar con ese gran deseo de la vida interior, un gran deseo de crecer en la gracia, crecer en la vida de oración, crecer en la vida espiritual. Esa es una condición inicial importantísima. Acá les traigo también citas de otros santos, un poco para mostrar que esa espiritualidad de Monseñor, basada en Santo Tomás, es la espiritualidad auténtica de toda la Iglesia, de todos los siglos, una espiritualidad verdadera, profunda, de todos los santos. Santa Margarita, por ejemplo, entre otras citas, decía: hemos de amarle con todas nuestras fuerzas, cueste lo que costare. Hemos de santificarnos a toda costa, y puesto que Él es santo, santos hemos nosotros de ser. Amémosle con todas nuestras fuerzas y potencias, y seamos suyos sin restricción, puesto que Él o lo quiere todo o nada. Y una vez entregados a Él totalmente, no volvamos atrás. Él tendrá cuidado de santificarnos, al paso que cuidemos nosotros de glorificarle. Santa Teresa también tiene citas muy importantes, diciendo, ¿no es cierto?, que debemos comenzar la vida espiritual con gran determinación. Dice ella, no como alguien que presta algo para después tomar, no. Nos entregamos enteramente, totalmente a Dios. Démosle libre el pensamiento y desocupado de otras cosas, y con toda determinación de nunca jamás se le tornara a tomar, por trabajos que por ello nos vengan, por contradicciones, por sequedades, nunca, ¿no es cierto?, dejar ese deseo, esa voluntad decidida. Y dice también que el demonio, nos tienta. Si conoce a uno por mudable, o sea, por inestable, y que no está firme en el bien y con gran determinación de perseverar, no le dejará a sol ni a sombra. O sea, por eso nos aconseja también pelear con ánimo. Vemos entonces cómo Monseñor está, ¿cierto? Nos habla de esa disposición inicial muy importante que nos hablan todos los santos en realidad. Monseñor se hace eco de esa tradición de espiritualidad auténtica de la Iglesia y habla también Monseñor de Garrigou Lagrange. Garrigou Lagrange, como vemos acá en el PowerPoint, él habla de las 3 edades de la vida interior, 3 etapas. La purificación, que sería la vía purgativa, también se llama, la vía iluminativa y la vía unitiva. Bueno, Santa Teresa habla de ese inicio, cómo debemos iniciar con un gran deseo, con una gran voluntad, pero, ¿no es cierto?, esos autores, Santo Tomás también, Santa Teresa en las Moradas, habla de esas etapas que vamos recorriendo, nuestro Señor con su gracia nos va iluminando. Santa Margarita dice algo muy interesante que concuerda totalmente, absolutamente con lo que dicen los santos, obviamente. Mi soberano dueño me presentó en el primer día de mi soledad, ella estaba haciendo un retiro, y dice, me presentó su corazón en forma de horno de amor. En tanto oí que me decían, este es el divino purgatorio de mi amor, en donde has de purgar todo el tiempo de esta vida purgativa. Después yo te lo convertiré en morada de luz y al fin de unión y transformación. Muy interesante.
dice, de esta vida purgativa, después convertiré en morada de luz, vida iluminativa, y al fin de unión y transformación. Muy interesante la cita, ¿no es cierto?, que confirma perfectamente lo que dicen todos los autores, todos los santos. La vida interior, dice Monseñor en su libro, supone un recogimiento más o menos profundo. Ese recogimiento, dice Monseñor, tiene un nivel natural, podemos decir, una conversación interior con uno mismo, y un nivel sobrenatural, conversación con Dios. Y los principales enemigos, dice Monseñor, primero la superficialidad. Él habla, por ejemplo, de personas que tienen miedo a hacer un retiro, porque se dan cuenta que es algo que quizás les va a iluminar algunos puntos y exigir al mismo tiempo cambios en su vida, y tienen miedo, no logran recogerse, viven en la distracción y el ruido, ¿cierto? Y como no van hablando de ese tema de que habla Monseñor y de esos enemigos, hoy en día creo que para todos es evidente cómo todo el mundo hoy en día está construido para empujarnos afuera de nosotros mismos. Tenemos miles de distracciones, tenemos imágenes, videos, mensajes, noticias. Todo eso nos va ahogando ese espíritu de recogimiento en nuestras almas. Entonces, ese principio que recuerda Monseñor es absolutamente necesario. Primero habló de esa voluntad determinada, ese gran deseo de conocer y amar a Dios, que nos va, como el motor que nos va a impulsar en ese camino. Y habla ahora de ese recogimiento necesario. Y por lo tanto, obviamente, si el enemigo es esa superficialidad, obviamente que vamos a tener que luchar con nuestros enemigos actuales, justamente toda esa inundación de imagen, de videos, de cosas sensibles que van ocupando nuestra imaginación y que van ahogando ese espíritu de recogimiento, de que uno pueda parar algunos instantes para pensar, para reflexionar, para rezar, para hablar con nuestro Señor. Un gran principio muy importante en la vida espiritual. Por hoy vamos a quedar acá. En la próxima clase vamos a ver, ¿no es cierto?, algunos otros aspectos de la vida espiritual que habla Monseñor, condiciones de la vida interior, el deseo, ¿no es cierto?, según San Benito, según Santo Tomás, en la liturgia, en fin, hasta llegar a los frutos de la vida interior. Por hoy entonces quedamos acá, y la próxima semana vamos a seguir estudiando el libro, resumiéndolo y destacando los aspectos principales. Que Dios los bendiga y hasta la próxima clase.